Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones para los que nos ven por YouTube, los que nos escuchan también por WhatsApp. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. En esta hora les habla su amigo y hermano en Cristo, Pastor Jesús, sirviendo en un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que tiene poder y un Dios que hace milagros, pero un Dios grande, misericordioso, pero también fuego consumidor. De tal manera que en esta hora estaremos hablando de que la mentira es mala delante de la presencia de Dios. Y queremos titular este mensaje: una mentira puede ser desastrosa. De tal manera que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y quiero hablarte en Génesis capítulo 20, versículo 2 y 3, donde dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. La palabra de Dios dice que Abraham fue el que cometió el error. ¿Por qué? Porque Abraham fue el que le dijo a Abimelech, le dijo que Sara era su hermana. No era la primera vez que Abraham cometía este error, porque ya había pasado con el faraón, donde Dios tuvo que librar a Sara por causa de que Abraham también dijo que era su hermana. Y el faraón también estaba con deseo de tomar a Sara, porque dice la palabra del Señor que Sara era hermosa. De tal manera que Abraham, por miedo y por temor de que le hicieran daño, de que lo maltrataran o de que lo mataran para quedarse con Sara, Abraham usaba de astucia para decir que Sara era su hermana. De tal manera que de cierto era hermana, medio hermana, pero él lo decía con otro sentido. Para Dios significaba una mentira de Abraham. Pero en esta parte, cuando Abimelech, él le dice a Abimelech que también es su hermana, ya había una promesa sobre Abraham. Ya había una promesa de que ese año Sara concebiría hijo. Había una promesa de parte de Dios. A veces nosotros, por nuestro miedo, por nuestro temor, por nuestra quizás incredulidad, no sé, hay momentos en los cuales nos llenamos de que nuestra fe mengüe y nos llenamos de un temor que cometemos errores. Aunque haya una promesa sobre nuestra vida, nosotros cometemos los errores que hace que la promesa muchas veces se atrase. Es necesario que tú entiendas que no debes mentir delante de Dios. La mentira delante de Dios es pecado. Todo lo que nosotros querramos hacer delante de Dios con mentiras, con cosas deshonestas, para Dios es pecado. La palabra del Señor dice que Abraham le dijo a Abimelech: es mi hermana. Ya era el segundo error que cometía en ese tiempo Abraham. A pesar de que Abraham era un hombre de fe, porque fue contado por la fe, fue contado como justo. La palabra del Señor dice que aquella noche se le apareció Dios en sueño a Abimelech y le dijo que no tomara a esa mujer porque iba a ser muerto. Quizás hubiese llegado a ser algo desastroso. ¿Por qué? Porque podía morir Abimelech. ¿Por causa de qué? Del pecado de Abraham o del error que Abraham cometía. ¿Por qué? Por temor, la fe le menguó, la fe ahí le falló. ¿Por qué? Porque él andaba en carne. Y nosotros cometemos errores. Todos cometemos errores. Por eso nosotros no estamos llamados para juzgar a nadie. Nosotros no estamos llamados para sentarnos como jueces en silla de escarnecedores, para juzgar a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros todos fallamos. Dice que la palabra del Señor dice que Jesús dijo: perfecto ni aun uno. De tal manera que Abraham cometió el error a pesar que era el padre de la fe. Es necesario que tú entiendas que aunque andes tú caminando con gran fe, tú no estás llamado para juzgar a nadie, porque tú también puedes fallar. Tú también te puedes equivocar.
Es necesario que entendamos que cuando nosotros cometemos un error de una mentira, la mentira puede llevar a algo desastroso. ¿Por qué? Porque una mentira conlleva a otra mentira. Y otra mentira lleva a otra mentira. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que ya tú no vas a saber qué inventar para salir del rollo o de donde te metiste por la mentira. Y cada día crece más la mentira. Cada día te enredas más. Y cada día vas más hondo en un precipicio donde después se te hace difícil salir. Porque cuando tú empiezas con una mentira pequeña, por eso que las personas dicen una mentirita pequeña o una mentirita piadosa. No, una mentira lleva a otra mentira. Y la otra mentira lleva a otra mentira más grande. Hasta que tú empiezas a hundirte en las mentiras. Abraham 2 veces cometió el mismo error. Isaac volvió a cometer el error de Abraham. El mismo error que Abraham cometió, Isaac lo volvió a cometer diciendo que también Rebeca era su hermana. Que su esposa era su hermana. También por temor a que a él hicieran un daño, cometió el mismo error que su padre. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para decir o para criticar o para murmurar? El hecho es que las personas se pueden levantar. El hecho es que las personas se pueden redimir delante de Dios. Porque si tú le crees a Dios, tú te redimes del pecado cometido. Aunque haya faltado, aunque haya fallado, tú te puedes levantar y tú te puedes redimir. La palabra del Señor dice que Isaac tenía 2 hijos también. Pero su esposa prefería a Jacob. Isaac prefería a Esaú, que era el primogénito. Pero en una oportunidad Isaac estaba hablando y comentándole a Esaú que trajera un venado que fuera de casa a cazar para que le hiciera el guisado que a él tanto le gustaba. Pero su esposa escuchó cuando él le decía lo que iba a hacer. Y dice la palabra del Señor que Rebeca agarró y le dijo a Jacob, tráeme un cabrito, matémoslo, preparémoslos, yo lo voy a preparar de la manera que a tu padre le gusta, se lo llevará para que tú tomes la bendición. Tomó la bendición Jacob. ¿Por qué? Porque Rebeca lo impulsó a cometer quizás aquel error. Nosotros podemos decir un error, pero era algo que ya estaba profetizado. Porque Dios le dijo a Isaac o a Rebeca que habían 2 naciones en su vientre de Rebeca. Y el menor mandaría sobre el mayor. Ya había una palabra marcada. Pero ¿qué pasó acá? Rebeca tomó la bendición para Jacob con engaños. Y a causa de eso, Jacob nunca pudo ver más a su madre. Cuando él regresó, su madre estaba muerta. Él no la pudo ver. Se pagó una consecuencia. Tanto Rebeca, que amaba a su hijo, como Jacob también pagó la consecuencia de no ver nunca más a su madre, porque se fue a la tierra de su tío. Y la palabra del Señor dice que Jacob bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob y le dio la bendición del primogénito. Pero él se fue a una tierra la cual era donde su tío, la cual duró 21 años trabajando para él. Pagó una consecuencia por causa del pecado. Nosotros tenemos que entender algo. Es que nosotros a veces decimos, ¿por qué me pasa tanto esto a mí? ¿Por qué no se me dan las cosas? Es que debemos chequearnos en qué estamos fallando, en qué estamos pecando, qué error estamos cometiendo, en qué estamos faltando. De tal manera que toda mentira conlleva algo desastroso. Jacob tuvo que durar 21 años trabajando para un hombre por causa de una mentira. Tomó la bendición, pero con mentiras. También pasó con el rey David. El rey David cometió un error gravísimo, la cual tomó a la mujer de Urías. Se quedó en el palacio y no salió a la guerra. Y se quedó, como decir, descansando. Y no salió a la guerra. Por tal razón el enemigo le puso a Betsabé
para que él la viera, para que él la observara y la llevara a su mente y de su mente a su corazón. De tal manera es que él pagó esa consecuencia también, porque con mentira mandó a matar a Urías. Mandó a matar a Urías para quedarse con su mujer y para que naciera el hijo que ya había sido engendrado en aquella mujer. La consecuencia fue que Dios le mandó a Natán para que Natán lo exhortara, para que Natán le dijera el error que había cometido. De tal manera que siempre Dios manda a alguien para que nos exhorte. Dios siempre tiene que mandar a alguien para que nos diga lo mal que estamos haciendo. Porque es necesario. A nosotros los seres humanos necesitamos muchas veces una persona que venga a corregirnos. O que venga a exhortarnos de la manera adecuada en la cual Dios quiere que nos corrija. Natán le dijo al rey David: por cuanto el pecado que has cometido, tu hijo morirá. Y su hijo murió. Lloraba el rey David por ese niño, pero murió. ¿Por causa de qué? De que él lo cometió en una mentira. Tomó la mujer de Urías, cometió un pecado grave. De tal manera que todos en la humanidad nos equivocamos. Todos en la humanidad cometemos errores. Toda la humanidad cometemos una falta. Pero debemos entender que si tú confiesas tus pecados delante de Dios, Él es grande y misericordioso para perdonarte. Dice la palabra del Señor que valiente es reconocer nuestros errores y cobarde es escondernos detrás de Él. De tal manera que es de cobarde cuando tú te escondes detrás de tus errores. Es necesario que tú entiendas que si reconoces tus errores, tus mentiras, Dios es grande y misericordioso para perdonarte, porque para Él no hay pecado grande ni pecado chico, todos los pecados son iguales, pero su misericordia es más grande que cualquier pecado, de tal manera que Él perdona cada error que nosotros cometemos. Perdonó a Abraham y lo llamó padre de la fe, perdonó a Isaac, perdonó a Jacob, perdonó a David y los bendijo. De tal manera que si tú estás creyéndole a Dios y has cometido errores, solamente ponte delante de la presencia de Él. A veces nosotros cometemos tantos errores, a veces fallamos de una manera tan grande, tan sorprendente, que nosotros mismos decimos: Dios no me va a perdonar porque he cometido un error muy grande, porque he pecado de una manera muy grande, porque he llegado a un precipicio, porque he llegado a pisar fondo del error que he cometido, porque mi pecado es muy grande, mi pecado es inmundo delante de la presencia de Dios. Pero yo te digo hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, si tú crees y si tú confías, Dios es grande y misericordioso para perdonar tus errores, para decirte: yo te perdono. El hijo pródigo pidió su herencia para irse a disfrutar supuestamente su vida, porque en la casa de su padre se sentía oprimido, se sentía como gobernado. Pero dice la palabra del Señor que se fue con toda su herencia y se fue y gastó todo cuanto su padre le había dado. Se fue a bares, a lugares de prostituciones, a tomar, a cometer errores. Y se fue de la casa de su padre con todo el dinero a cometer los errores, pero aún así él cayó en un lugar donde ni los siervos de su padre le pasaba lo que le pasó. Tuvo que pagar una consecuencia por haber cometido ese error. Tuvo que irse y caer en un lugar pobre, miserable, a dormir quizás en la calle, a trabajar de a otro de una manera tan deprimente por causa del error. De tal manera que todos los errores que nosotros cometemos los pagamos acá en la tierra. De tal manera que este hombre reconoció su error, reconoció su pecado. El hijo pródigo reconoció su error. Dice: ni los jornaleros de mi padre están como yo estoy. Quería comer de la comida que comían los cerdos, por causa de lo que estaba pasando, a causa de su pecado, a causa de su error, a causa de su desobediencia. Queremos que
A veces Dios nos bendiga, pero andamos cometiendo errores, pero andamos cometiendo faltas, pero nos equivocamos, pero a veces hasta nos avergonzamos de predicar la palabra de Dios. Y no debemos avergonzarnos de predicar la palabra de Dios, porque Dios es vida, porque Dios te trajo en esta tierra como luz admirable para que anuncie la virtud de ese que te llamó. De tal manera que debes entender que si Dios te ha llamado con propósito. Si Dios te ha llamado es para Dios bendecirte, pero es necesario que entiendas, reconozca tus errores delante de Dios y te levante y diga: Señor, yo te pido perdón porque yo he fallado, yo he faltado y yo hoy me reconcilio contigo. De tal manera es que nosotros debemos entender que nosotros nos equivocamos cada día, nosotros nos equivocamos. Por eso debemos reconocer nuestros errores. La palabra del Señor dice que el hijo pródigo regresó nuevamente a la casa de su padre y le dijo: iré otra vez donde mi padre, y que él me coloque como uno de sus siervos. Y le dijo: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, porque te he fallado, porque te he faltado. Pero la palabra de Dios dice que su padre lo abrazó, su padre se alegró, su padre se regocijó de que su hijo volviera a su casa. ¿Qué aconteció aquí? Que su hijo reconoció que había pecado, su hijo reconoció que había cometido un error. Nosotros necesitamos reconocer que cometemos errores, que fallamos, que faltamos. Debemos reconocer que el Dios de Israel es grande y misericordioso para perdonar nuestros pecados, pero solamente si nosotros lo reconocemos y nosotros pedimos perdón. El padre del hijo pródigo se alegró, se regocijó al ver a su hijo que llegaba buscando nuevamente de su casa, y dice que maten el toro más grande, dijo él, porque hay fiesta, porque mi hijo estaba perdido y hoy ha resucitado, hoy ha vuelto a mí, o sea, que vuelves a tomar vida, que vuelven las oportunidades a tu vida, porque cuando tú regresas al Padre, aunque hayas cometido tus errores más grandes, tú regresas al Padre, el Padre grande y misericordioso para perdonarte, y se regocija al ver a su hijo que vuelve a regresar. Es necesario, si tú has andado como hijo pródigo, si tú has cometido errores y andas como hijo pródigo, apartado de Dios, es necesario que vuelvas al Padre y pidas el perdón y le digas a Dios: perdóname porque sé que he fallado, sé que he faltado, sé que he cometido mis errores. Y Dios, que es grande y misericordioso para perdonar, Él te perdona por los errores que hayas cometido. Para Dios no hay errores grandes ni errores pequeños, todos son iguales, todos los pecados son iguales, porque Él igual perdona cualquier pecado que hayas cometido. Así que vuelve nuevamente a tu casa donde no debiste salir. Bendiciones, y Dios te bendiga, te guarde, y estaremos clamando en un momento por los enfermos, por los que están en momentos de opresión y dificultades. Así que Dios te bendiga, te guarde, y estamos orando por ti. Bendiciones.